Avengers Endgame marcó el cierre de una etapa histórica para el universo cinematográfico de Marvel. Fue el final de una serie de historias cuidadosamente construidas a lo largo de la saga del infinito, y también el punto más alto de la franquicia tanto a nivel emocional como narrativo. La película logró cerrar el arco de muchos de nuestros personajes favoritos, y por primera vez desde Iron Man en 2008, dejó a los fans del UCM sin un camino claro hacia adelante, sin un gran objetivo unificador, y con la sensación de que algo verdaderamente importante había llegado a su fin. Desde entonces, Marvel no ha dejado de presentarnos nuevos personajes, nuevas amenazas, universos alternos y realidades distintas. Pero al mismo tiempo, también nos ha dejado una enorme cantidad de historias inconclusas, hilos narrativos abiertos y promesas que, hasta el día de hoy, siguen sin materializarse. Ahora, con Avengers Doomsday y Secret Wars cada vez más cerca, el UCM parece encaminarse hacia un soft reboot donde todo lo que conocemos del universo Marvel actual pasará a formar parte de una historia antigua, distinta a la nueva realidad que está por venir. Por eso, las próximas entregas serán clave, no solo para avanzar la trama, sino para cerrar de una vez por todas con esas historias que la saga del multiverso fue dejando en el camino. En este video vamos a recapitular todos esos melones abiertos desde Endgame, que Marvel necesita cerrar antes de llegar a Doomsday, desde los más evidentes, hasta aquellos que muchos fans ya han olvidado por completo. Así que quédate conmigo, porque esto es The Freaky Frame Show. Comencemos por WandaVision. Esta fue la primera serie live action de Marvel Studios después de Endgame, y nos contó la historia de Wanda Maximoff lidiando con la muerte de Visión. A través de un mundo ficticio creado por ella misma, cada episodio adoptaba el estilo de distintas series clásicas de televisión a lo largo de las décadas. La serie se sumerge de lleno en la mente fracturada de Wanda, y nos deja claro el nivel de poder que es capaz de alcanzar, desde recrear a Visión a partir de sus recuerdos, hasta dar vida de la nada a sus dos hijos, todo mientras somete, de forma inconsciente, a un pequeño pueblo entero a su voluntad. Ahora bien, hablemos de lo que quedó inconcluso. Gracias a Doctor Strange en el multiverso de la locura, sabemos lo que fue de Wanda tras los eventos de la serie, e incluso hemos ampliado este rincón del MCU con Agatha All-Alone, profundizando en Agatha y en el legado de los hijos de Wanda. Pero, ¿qué pasa con Visión? Sabemos que Marvel prepara una serie centrada en la versión reconstruida del personaje, pero teniendo en cuenta que WandaVision se estrenó hace ya casi 5 años, la presencia de Visión durante toda la saga del multiverso ha sido prácticamente inexistente. Muchos fans incluso han olvidado que Visión sigue ahí fuera, y quienes esperábamos al menos un cameo en alguna de las múltiples películas de esta fase, hemos terminado resignándonos a una serie que podría llegar cuando el interés por este personaje sea prácticamente nulo. Y seguimos con The Falcon and the Winter Soldier. En esta serie conocemos más a fondo el legado del Capitán América, a través de las aventuras de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes se unen para desmantelar una organización terrorista surgida tras el abrupto reordenamiento mundial provocado por los 5 años en los que la mitad de la población desapareció con el chasquido de Thanos. La serie introduce personajes importantes como a Isaiah Bradley, a quien veremos más adelante en Captain America Brave New World, y a John Walker, alias Agente US, quien retomará su papel en Los Nuevos Vengadores. También regresan figuras conocidas como las Dora Milaje, Barón Zemo y Sharon Carter. Y es precisamente con este último personaje donde llega para muchos la primera gran fumada del UCM. Al final de la temporada se revela que Sharon Carter es en realidad Power Broker, una figura que controla el mundo criminal desde las sombras en la ciudad ficticia de Madripoor. En lo personal, esto no tuvo ningún sentido. Nunca vimos el proceso que justificara su transformación. Pasar de ser una de las aliadas más leales del Capitán América a convertirse en una de las figuras más influyentes del crimen organizado mundial. Y aunque este giro podría haber tenido sentido o relevancia en futuras historias del UCM, lo cierto es que nunca volvimos a saber nada de Sharon Carter. En su momento se especuló con que su rol como Power Broker estaría ligado al tráfico de armas y tecnología Stark, conectándola nuevamente con la clásica trama armamentista y tecnológica de Marvel. Pero con la cancelación de Armor Wars, sinceramente dudo mucho que volvamos a ver a este personaje de forma relevante en lo que queda del UCM tal y como lo conocemos. Entrando ahora en el terreno de las películas tenemos a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Esta cinta nos presenta a Chan, un excelente artista marcial de origen chino, entrenado desde niño para matar, pero que decide rechazar su pasado y su razón de ser para llevar una vida tranquila y común en San Francisco. Sin embargo, su pasado termina alcanzándolo, obligándolo a revelar su verdadera identidad como el hijo del legendario terrorista conocido como el Mandarín, y su vínculo directo con la organización criminal de los 10 anillos. Durante la película se nos presentan los 10 anillos como artefactos de un poder descomunal, capaces de proyectar energía, funcionar como armas de corto y largo alcance, y otorgarle a su portador una longevidad prácticamente eterna. Además, la historia introduce por primera vez a Talo, una dimensión mística y celestial, habitada por criaturas mitológicas chinas y sus protectores, un reino sagrado encargado de resguardar el alma de la tierra frente al llamado habitante de la oscuridad, una entidad dragonesca que se alimenta de almas. La película se estrenó en 2021,
y desde entonces, no hemos vuelto a saber absolutamente nada de Shang-Chi ni de su lore. Y aunque es cierto que no todos los personajes del UCM necesitan estar constantemente entrelazados, este era un héroe con un carisma tan fuerte, que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans, para liderar esta nueva saga. Por eso, desde hace tiempo muchos esperábamos al menos un breve vistazo de Shang-Chi y de los 10 anillos. Más aún cuando su escena postcréditos incluía la aparición de Bruce Banner, Capitana Marvel y Wong, personajes que hemos seguido viendo a lo largo de esta saga. Sin embargo, en ninguno de esos proyectos se vuelve a mencionar su encuentro con Shang-Chi, ni se le da continuidad a la misteriosa señal que emiten estos anillos con más de 1000 años de antigüedad. Es como si Marvel hubiera olvidado por completo esta escena y la enorme importancia que parecía tener justo al inicio de la saga del multiverso. Pasamos ahora a una de las cintas más polémicas de Marvel. Sí, hablamos de Los Eternos. Debo decir que, en lo personal, a mí sí me gustó esta película y su enfoque histórico y humano, algo que nunca habíamos visto antes en la cinematografía del UCM. Esta entrega nos presenta al grupo de los Eternos, una especie de humanos artificiales que han estado presentes desde los inicios de la humanidad, acompañando a las civilizaciones en secreto, brindándoles herramientas y conocimiento para su desarrollo, y siendo interpretados como dioses a lo largo de distintas eras. Su misión principal es mantener a raya a los deviantes, una raza de monstruos con la capacidad de mutar y adaptarse a sus presas y entornos, creados originalmente por los celestiales como un experimento para controlar la evolución, pero que terminó saliéndose de control. Y hablando de celestiales, esta historia eleva el alcance del UCM al presentarnos a estos gigantes intergalácticos casi divinos, encargados de crear nuevos mundos con el objetivo de reproducir su raza mediante la absorción de la energía vital de los seres vivos. Ahora bien, Los Eternos traía una propuesta fresca, ambiciosa y visualmente distinta, y demostraba cuánto potencial narrativo aún guardaba el UCM en términos de mitología y escala cósmica. Y precisamente por eso, es también la película que deja la mayor cantidad de historias inconclusas en una sola entrega. Primero, nunca supimos en qué terminó la búsqueda de más Eternos por parte de Tena, Makkari y Druig. Segundo, quedó completamente en el aire el destino de Cersei, Phastos y Kingo, capturados por Arishem en el final de la película. Tercero, resulta inexplicable que en toda la saga del multiverso nadie haya investigado a fondo al colosal celestial que entró y salió de la órbita terrestre en solo minutos, un evento que, en cualquier otro contexto, habría cambiado el mundo por completo. Cuarto, la introducción de Eros, hermano de Thanos, también conocido como Star Fox, parecía un añadido importantísimo al UCM, y hoy es casi como si nunca hubiera existido. Quinto, ese breve pero potente vistazo a la espada de ébano, confirmando a Dane Whitman como el Caballero Negro, interpretado por Kit Harington, algo que emocionó a muchos fans por razones más que evidentes. Y por último, la voz de Mahershala Ali cerrando la escena postcréditos, confirmando la llegada del icónico cazavampiros, en una etapa muy temprana de esta saga. Como podemos ver, todas estas propuestas, potentes, ambiciosas y llenas de posibilidades, han quedado enterradas junto a los Eternos en lo más profundo del baúl de Marvel. Y sinceramente, es una verdadera pena, porque cada una de ellas pudo haber expandido de forma brutal el vasto lore del UCM. Seguidamente hablaremos de una de mis series favoritas de toda esta saga, y que curiosamente, se desliga casi por completo de la compleja introducción del multiverso, dioses y realidades alternas. Ojo de Halcón nos presenta a Kate Bishop, la heredera natural del manto de uno de los Vengadores fundadores. La historia nos narra los inicios de Kate como la nueva Ojo de Halcón, tras verse involucrada en un conflicto entre la mafia de Nueva York y el pasado de Clint Barton como Ronnie. Es una serie mucho más callejera, centrada en sus personajes y en una historia sencilla, que conecta a la nueva generación de jóvenes héroes con nuestros Vengadores legendarios. Una transición sumamente orgánica que logra empatizar con quienes seguimos esta franquicia desde sus inicios. En lo personal, era todo lo que yo pedía de una serie de Marvel, una historia con principio y fin, con participación de la vieja Marvel, que presentara a un nuevo personaje extremadamente carismático como lo fue Kate, y con una narrativa que prometía tener consecuencias reales dentro del canon del UCM. Todo parecía perfecto. Los fans pedían más del personaje, la actriz estaba encantada con el papel y la serie había sido muy bien recibida. Todo esto ocurrió en 2021, pero hasta hoy no hemos sabido prácticamente nada de Kate ni de su evolución como la nueva Ojo de Halcón, salvo por un cameo diminuto y sin peso narrativo real, del cual hablaremos más adelante. Y es precisamente esto lo que poco a poco ha ido desgastando la ilusión de muchos fans. Personajes que nos llegan al corazón, que parecen clave para el futuro del UCM, y que luego desaparecen durante media década sin explicación alguna. Otra serie increíble que nos dejó a todos con ganas de más fue Caballero Luna. Esta historia se aleja del enfoque clásico del multiverso y se adentra en un terreno mucho más paranormal y mitológico, presentándonos a un protagonista profundamente roto. Un personaje que ha desarrollado múltiples personalidades como mecanismo de defensa frente a un mundo que nunca fue amable con él. A esto se suma la presencia de Khonshu, el dios egipcio de la luna, una deidad que utiliza avatares humanos para ejecutar su voluntad.
En este caso, recluta a Mark Spector, una de las personalidades de este cuerpo compartido, convirtiéndolo en su campeón. Pero lejos de ser un dios justo, Khonshu manipula, presiona y empuja a su avatar a un camino donde la justicia y la venganza se confunden constantemente. La impresionante actuación de Oscar Isaac eleva lo que pudo haber sido una típica aventura fantástica a un estudio profundo sobre la psique de un héroe fragmentado, explorando el trauma, la identidad y el precio de la violencia. La serie fue redonda, escenas brutales, efectos especiales de gran nivel para una producción televisiva, un villano memorable interpretado por Ethan Hawke, y la introducción de nuevos personajes como Layla, que también dejó una huella importante. Y aún así, pese a todo esto, Marvel ha decidido no volver a tocar este rincón del UCM. Desde su estreno en 2022 no hemos sabido nada más de Caballero Luna, ni del panteón de dioses egipcios, ni del futuro de un personaje que fácilmente podría haber sido uno de los pilares más interesantes de la saga del multiverso. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura fue la segunda película del UCM en abordar de lleno el concepto del multiverso, y sirvió para darle continuidad a las historias de Steven y Wanda dentro de la franquicia. Si Spider-Man No Way Home trajo al universo 616 versiones alternativas de héroes que ya conocíamos, en esta ocasión es Strange quien se ve obligado a viajar a través del multiverso, regalándonos vistazos a realidades alternas, variantes de mundos conocidos y versiones retorcidas de nuestros héroes. Trágicamente, la película nos muestra un lado de Wanda, que muchos nunca quisimos ver, y le da un cierre que, aunque aparentemente definitivo, nunca terminó de convencer a los fans de que la Bruja Escarlata no volverá a aparecer. Su final se siente más como una pausa que como un verdadero adiós. Al cierre de la cinta, vemos como América Chávez permanece en Camartag, entrenando hechicería con el objetivo de aprender a controlar sus poderes interdimensionales. Su personaje fue muy bien recibido por el público y encajaba perfectamente con esa idea que muchos ya veníamos anticipando, la formación de los jóvenes Vengadores. A día de hoy, ya se extraña volver a verla. También se nos deja una escena inquietante donde un tercer ojo aparece en la frente de Stephen Strange, insinuando las consecuencias del uso del Darkhold, un elemento que parecía tener un peso enorme para el futuro del personaje, pero del cual no hemos vuelto a saber nada. Y por último, tenemos una escena tan breve como impactante, la aparición de Clea, quien irrumpe para reclutar a Strange y advertirle sobre una inminente incursión entre universos. Un concepto clave en los cómics y una amenaza que promete ser central en esta saga. Esto fue lo último que supimos de Stephen Strange, América Chávez y Clea. Tres personajes profundamente ligados al multiverso que, hasta hoy, permanecen en pausa. Por eso, todo apunta a que su verdadero peso narrativo llegará finalmente con Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. La siguiente es una serie con la que en lo personal, no llegué a conectar. Hablamos de Miss Marvel. Aquí conocemos a Kamala Khan, una superheroína adolescente musulmana de origen pakistaní-estadounidense, criada en Nueva Jersey, que obtiene sus poderes a través de un objeto familiar heredado de su abuela. Este artefacto está vinculado a los Jinn, seres sobrenaturales de la dimensión Ur, un reino paralelo de energía lumínica que en la Tierra ha sido interpretado durante siglos como genios o demonios. La serie arranca con un tono fresco y juvenil, muy bien acompañado por la actuación de Iman Belani, que para mí es, sin duda, lo mejor del proyecto. Kamala es carismática, cercana y funciona perfectamente como nuevo rostro del UCM. El problema llega cuando la serie cambia abruptamente de tono y se convierte casi en un relato histórico documental, rompiendo por completo con la identidad que había construido en sus primeros episodios. Y aunque este no es un video de reseña, vale la pena detenernos aquí, ya que esto afecta directamente a las tramas inconclusas que deja la serie. Primero, se juega con la idea de que Kamala obtiene sus poderes únicamente gracias al brazalete, para luego revelar que en realidad es su ADN lo que la hace especial, confirmando de forma bastante directa que es una mutante. Un giro enorme para el UCM, del que, sorprendentemente, nunca se volvió a hablar en el resto de la saga del multiverso. Y no es porque no hayamos vuelto a ver al personaje, ya que Kamala reaparece en The Marvels, película de la que hablaremos más adelante. Aún así, el tema mutante queda completamente en el aire. Otro hilo suelto es el destino de Kamran. Sabemos que se une a las Dagas Rojas, pero desde entonces el personaje desaparece por completo. Y siendo justos, es entendible, porque su arco nunca terminó de conectar con los fans y acabó siendo uno de los elementos más olvidables de la serie. Si eres fan del humor desmedido como yo, estoy seguro de que habrás disfrutado de la cinta Thor, Amor y Trueno. Sí, sé que es una película con 1000 fallas y que en varias ocasiones carece de sentido, pero seamos honestos, es el resultado directo de darle rienda suelta a Taika Waititi en su máxima expresión. La cinta adapta de manera muy libre las historias del carnicero de los dioses y la poderosa Thor. Nos regala a un villano memorable como Gore, interpretado por el legendario Christian Bale, y trae de vuelta a Natalie Portman como Jane Foster, ahora convertida en Mighty Thor. Hasta aquí todo funciona, y el hype estaba más que justificado. El problema llega cuando la película, confiada en su propio tono, decide plantar semillas narrativas enormes sin un rumbo claro.
¿Qué pasa cuando introduces un concepto tan gigantesco como la eternidad y lo vinculas directamente a una niña que probablemente no volveremos a ver en mucho tiempo? Ese es para mí el mayor conflicto de esta entrega. No sabemos qué esperar del futuro de Thor como padre de un personaje descomunalmente poderoso, sobre todo cuando Marvel no parece tener planes inmediatos para desarrollar esa historia. A esto se suma otra gran incógnita, el destino de Jane Foster tras su llegada al Valhalla. ¿Existe la posibilidad de verla regresar en futuras entregas o este fue el cierre definitivo para Natalie Portman dentro del UCM? Y claro, también queda pendiente la infame escena de Zeus presentándonos a Hércules como parte del panteón de los dioses del Olimpo. Un momento que en su día se sintió como una promesa de algo grande, de un conflicto divino que podría escalar a niveles épicos dentro del UCM, pero que siendo honestos, todos sabemos cómo va a terminar. Son preguntas que quedaron flotando en el aire y que, una vez más, engrosan la lista de historias inconclusas de la saga del multiverso. La siguiente en la lista sería She-Hulk, pero siendo completamente honestos, no es una serie de la que esperemos grandes respuestas narrativas. Desde el inicio deja claro que no se toma a sí misma demasiado en serio y juega constantemente con la ruptura de la cuarta pared y la sátira del propio UCM. Quizá la única incógnita real que deja abierta es si volveremos a ver a Jennifer Walters en algún proyecto futuro y, sobre todo, si Marvel tiene intención de darle un rol más relevante dentro del universo cinematográfico, o si su participación quedará limitada a apariciones puntuales sin un verdadero peso en la historia general. Y hablando de proyectos de los que no esperamos volver a tener noticias, tenemos a Werewolf by Night. Este fue un especial de Marvel que nos presentó a la versión del Hombre Lobo dentro del UCM, explorando un lado mucho más oscuro, terrorífico y contenido de la franquicia. Aquí también conocemos a personajes como Elsa Bloodstone y Man-Thing, que aportan trasfondo a este rincón paranormal del universo Marvel. En lo personal, este especial me fascinó. Es justo ese tipo de propuestas que demuestran que Marvel puede jugar con otros géneros sin perder identidad. Y por eso mismo resulta tan frustrante que, hasta ahora, no hayamos vuelto a saber nada de estos personajes ni de este tono más monstruoso y adulto. En una saga que prometía tener espacio para todo, multiverso, dioses, ciencia y terror, este rincón quedó completamente abandonado, y una vez más nos toca esperar, a ver si Marvel decide algún día, volver a retomar este lado oculto del UCM. Por otro lado, tenemos a Wakanda Forever, una cinta que asume una tarea enorme, presentar a Shuri como la nueva Black Panther tras la trágica muerte de Chadwick Boseman, quien dio vida al Rey T'Challa durante toda la saga del infinito. Chadwick no solo interpretó al personaje, lo hizo suyo, y su fallecimiento dejó un vacío inmenso dentro de la comunidad marvelita y en la franquicia en general. La película funciona como un homenaje sincero a su legado, al mismo tiempo que expande el lore de Wakanda y nos introduce nuevos elementos clave del UCM, como Namor, Riri Williams y la ciudad submarina de Talocan, ampliando el mapa político y cultural del universo Marvel. Pero uno de los momentos más importantes llega en la escena postcréditos, donde conocemos a un niño haitiano llamado Toussaint, que luego se revela como un joven príncipe T'Challa, el hijo de Nakia y del rey T'Challa. Una declaración clara de que el legado del personaje no ha terminado, y de que Marvel planea mantener viva esa figura, aunque sea a largo plazo. Lo que queda en el aire es evidente: ¿cuándo y cómo volveremos a ver a este joven T'Challa? No sabemos si tendrá un rol inmediato en las próximas entregas, pero todo apunta a que Marvel está sembrando una semilla importante para el futuro del UCM. Y llegó el turno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. ¿Por dónde empezar? Esta película estaba destinada a presentarnos al nuevo gran villano de la saga del multiverso, Kang el Conquistador. Pero todos sabemos lo que ocurrió fuera de pantalla con este actor, así que no vamos a extendernos demasiado en ese tema. Quantumania es la tercera entrega individual de Ant-Man, y en esta ocasión, toda la familia Van Dyne queda atrapada en una aventura bastante extraña, que incluye mundos subatómicos, una avalancha de personajes creados por computadora, una versión de modo que muchos preferiríamos olvidar, y sí, también a un villano nivel Avengers que termina siendo derrotado por un ejército de hormigas gigantes y por el vengador más inesperado de todos. Una historia que prometía elevar a Ant-Man a una posición clave dentro del UCM, convirtiéndolo en pieza fundamental de esta nueva saga, y que lamentablemente, terminó quedándose muy por debajo de esas expectativas. Ahora, hablando de las tramas abiertas, aquí es donde la cosa se pone interesante. El plan original de Marvel Studios era claro: Kang sería el gran antagonista del multiverso. Y para reforzar esa idea, la escena postcréditos nos mostró múltiples variantes del personaje reuniéndose en una organización conocida como el Consejo de Kangs, decidiendo el destino de todas las realidades. Pero con todo lo ocurrido alrededor del actor, hoy en día no sabemos qué rumbo tomará Marvel con este personaje. Aún así, y por respeto a los fans que hemos seguido cada aparición de Kang a lo largo de esta saga, lo mínimo que Marvel debería hacer es darle un cierre narrativo a este personaje, aunque sea confirmando de forma clara que este villano no volverá a jugar un papel importante en lo que queda del UCM. El emocionante camino de nuestros Guardianes de la Galaxia concluye con su tercera entrega, una cinta profundamente emotiva que esta vez pone el foco en Rocket.
Aquí conocemos el pasado devastador de este personaje y entendemos mucho mejor que lo hace tan complejo, tan sarcástico y tan roto por dentro. El equipo se embarca en una aventura final con el objetivo de salvar la vida de su amigo y cerrar definitivamente un ciclo en la historia de estos icónicos héroes espaciales. La película nos presenta nuevos personajes como Cosmo, Adam Warlock y al villano conocido como el Alto Evolucionador, quien está directamente ligado a la creación de Rocket y es responsable de todo el dolor que este pequeño mapache ha cargado durante años. El filme culmina con el equipo tomando caminos distintos y con la formación de unos nuevos guardianes, ahora liderados por Rocket como capitán, a quienes esperamos ver involucrados en los eventos de Doomsday o Secret Wars. Pero quien sí está confirmado que regresará muy pronto a la historia central del UCM es nuestro infame Star-Lord, quien tras separarse del equipo vuelve a la Tierra para llevar una vida tranquila junto a su abuelo. La propia película cierra con una frase que confirma el regreso de Peter Quill a la acción, aunque siendo sinceros, muchos esperamos ver a todos los guardianes originales reunidos al menos una última vez para la batalla final. Hablemos ahora de la serie que para muchos lo cambió todo, la increíblemente decepcionante Secret Invasion. La verdad es que aún cuesta creer cómo este proyecto logró salir a la luz bajo la supervisión de alguien como Kevin Feige. Los trailers prometían un thriller de espionaje adulto y tenso, con pesos pesados como Nick Fury, el Coronel Rose y, por supuesto, los Skrulls. Estos últimos alimentaban una paranoia constante, una invasión secreta en la que cualquiera podía ser el enemigo, gracias a su capacidad de transformarse en cualquier persona. El juego psicológico, la desconfianza y las teorías conspirativas tenían todos los ingredientes para convertirse en un deleite para los fans del cine de espionaje. Y aunque la serie tuvo algunos giros interesantes como la revelación de que James Rose llevaba tiempo siendo suplantado por un Skrull, o que el propio Nick Fury estaba casado con una alienígena, el resto del relato terminó siendo un sinsentido que desaprovechó por completo todo el potencial de su premisa. Pero lo peor no fue eso. La gran incógnita que deja Secret Invasion para el futuro del UCM tiene nombre propio, Gaia. Una Super Skrull interpretada por Emilia Clarke que posee prácticamente todos los poderes de los Vengadores originales, e incluso de varios villanos de alto calibre de la saga del infinito. Ahora bien, ¿cómo integras a un personaje así dentro de la narrativa de Marvel sin romper por completo el equilibrio del universo? Su mera existencia equivale a ganar cualquier guerra antes de empezarla. A día de hoy no tenemos idea de qué pretenden hacer con ella, pero si algo parece claro es que Marvel no cuenta realmente con Gaia para futuras apariciones, o al menos, no de una forma coherente. Seguidamente hablaremos de otro producto de Marvel que, lamentablemente, tampoco logró funcionar con los fans. The Marvels es la secuela de la primera cinta de Capitana Marvel, pero esta vez incorpora a Monica Rambeau y a Kamala Khan, en una aventura espacial donde deberán aprender a trabajar en equipo, para derrotar a la villana Random número 37. En serio, la película busca la forma más absurda posible de vincular a estos tres personajes bajo el nombre de The Marvels, en una producción que, si no fuera por la participación de Iman Vellani, no tendría prácticamente nada que la salve del desastre. De vuelta a lo que vinimos, la película cuenta con una escena final y una escena postcréditos, que funcionan como premisa de lo que podría darnos el futuro del UCM. En la primera vemos a Miss Marvel reclutando a Kate Bishop, en una escena claramente inspirada en Iron Man de 2008, cuando Nick Fury le habla a Tony sobre la iniciativa Vengadores. Esta escena me gustó bastante a nivel personal, porque considero que estas dos actrices representan lo mejor de la sangre nueva de Marvel, y realmente espero verlas interactuar muy pronto en próximas entregas. La segunda escena nos muestra a Monica Rambeau atrapada en otro universo, donde tenemos un increíble cameo de Bestia de los X-Men, y a Maria Rambeau interpretando una versión alternativa, conocida como Binary. Y aunque ver nuevamente a la madre de Mónica en un tercer papel dentro del UCM no sea lo más impactante, la aparición de Bestia con su diseño clásico de los cómics es un agregado muy bien recibido, y un pequeño pero emocionante vistazo a ese inminente cruce entre universos que llevamos años esperando. Ahora, retomando las producciones de Marvel que sí necesitábamos, tenemos a Deadpool y Wolverine, una película que completa la trilogía del mercenario Bocazas, esta vez acompañado por la versión más comiquera de Wolverine. La cinta entrega exactamente todo lo que un fan de este dúo espera: combates ultraviolentos, una dinámica de amor-odio sacada directamente de las caricaturas, cameos increíbles y ese humor tan característico de Ryan Reynolds, que ha convertido a Deadpool en uno de los personajes más queridos de Marvel. Cabe destacar además que esta es la primera película de Deadpool producida bajo el sello de Marvel Studios, lo que garantiza un vínculo directo con el UCM y eleva automáticamente las expectativas. Eso sí, la cinta carece de mucho sentido dentro de la línea temporal del 616, ya que sucede casi por completo en el vacío, esa dimensión donde terminan todas las variantes que nunca debieron existir. Pero es precisamente ahí donde encontramos a varios personajes que los fans llevábamos años pidiendo a gritos. Al final de la película se nos deja claro que X-23 ahora vive junto a Logan y Wade, por lo que es evidente que la veremos en las próximas películas evento. Además, Marvel ya confirmó que Gambito también formará parte de la alineación rumbo a Doomsday. Lo único que queda en el aire es lo que pasará con el Blade de Wesley Snipes y la Elektra de Jennifer Garner.
¿Se quedarán atrapados en el vacío, o Marvel nos dará la oportunidad de verlos nuevamente en las próximas entregas, formando parte de ese grupo de personajes clásicos que dieron inicio a toda esta franquicia? De momento no hay nada confirmado, pero teniendo en cuenta que Avengers Doomsday y Secret Wars apuntan a ser un gran tributo a todos estos años del cine de superhéroes de Marvel, no sería nada descabellado pensar que estos actores tengan una última oportunidad de vestir sus trajes y despedirse de sus personajes como se merecen. Agatha All Alone fue una de esas sorpresas de Marvel que no sabíamos que necesitábamos. La historia gira en torno a Agatha, la villana presentada en WandaVision, quien quedó atrapada en el hechizo de Wanda como castigo por sus actos en Westview. La serie nos acerca de lleno al lado místico del UCM, introduciendo conceptos como los aquelarres y el camino de las brujas. Además, nos presenta al personaje de Billy Kaplan, alias Wiccan, quien resulta ser la reencarnación del alma de uno de los hijos de Wanda. Si bien podemos decir que es una serie bastante autoconclusiva, deja varias preguntas importantes abiertas para el futuro del universo Marvel. Pero la más relevante es el paradero del segundo hijo de Wanda, Tommy Maximoff, alias Speed, a quien Wiccan logra percibir a través de una visión con la guía de Agatha, quien al final de la serie queda establecida como una especie de tutora espiritual y guía mística del personaje. Y es precisamente Wiccan el último personaje presentado por el UCM hasta ahora, que proviene directamente de los cómics como miembro del grupo conocido como los Jóvenes Vengadores, un equipo que muchos esperamos ver finalmente reunido en una película evento como Avengers Secret Wars. Y eso ha sido todo. Sin duda, una larguísima lista de historias inconclusas que Marvel nos ha dejado a lo largo de esta saga, y que honestamente se nos hace difícil creer que puedan resolverse de forma satisfactoria con la llegada de Doomsday, teniendo en cuenta que muchas de estas tramas estaban pensadas para desembocar en un final muy distinto al que ahora parece dirigirse el UCM. Es probable que varias de ellas ya no sean prioridad para los hermanos Russo, cuyo objetivo principal parece ser cerrar una narrativa mucho más grande y urgente. Si te preguntas por qué no incluimos escenas más recientes como la advertencia del líder a Sam sobre una posible incursión, la llegada de la nave de los Cuatro Fantásticos al 616, o a Susan Storm encontrándose con Doom en su hogar, es porque todo eso apunta claramente a historias que veremos desarrollarse en las próximas películas. Son parte de la nueva Marvel, una que por fin ha decidido dejar de abrir melones para concentrarse en cerrar una trama que necesita reconectar con los fans y devolver al UCM al lugar donde siempre debió mantenerse después de Endgame. Y ahora dime, ¿crees que dejamos alguna historia inconclusa fuera de esta lista? Déjanos tu comentario, y suscríbete al canal para más contenido cinéfilo cada semana. Por hoy me despido, pero espero verte muy pronto, en un próximo frame.